Viajaba mucho por trabajo y casi siempre me quedaba en hoteles baratos pero decentes, porque realmente no me importaba nada más que tener una cama y una ducha. Nunca me había pasado nada extraño ni mucho menos aterrador en ningún hotel. Por eso jamás pensaba en peligros, ni en gente rara, ni en nada de eso. Todo eso cambió durante un viaje de capacitación en una ciudad pequeña de Pensilvania. Me hospedé en un hotel normalito, de esos que parecen sacados de otra época. El vestíbulo era pequeño, con una alfombra roja vieja y deprimente, y un olor a casa de abuela encerrada, que te pegaba apenas cruzabas la puerta. La mujer de recepción me entregó la llave de la habitación y subí al tercer piso. El pasillo estaba demasiado silencioso, con ese tipo de vacío que se siente más que se oye, como si el lugar estuviera suspendido. Mi habitación parecía corriente, una cama pequeña, un escritorio y un baño diminuto. Tiré el bolso sobre la cama, encendí la televisión y traté de relajarme. Estaba agotado después de varias horas manejando. Me duché, me acosté un rato a ver lo que fuera que dieran en la tele y finalmente apagué todo para intentar dormir. Me desperté a mitad de la noche por un sonido suave, como algo deslizándose por el suelo. Al principio pensé que sería la máquina de hielo o algún ruido del pasillo. Estaba medio dormido y no me apetecía levantarme, pero el sonido se repitió. Un deslizamiento, esa vez justo al lado de la puerta. Encendí la lámpara de la mesita de noche y miré hacia allí. Algo pequeño y blanco asomaba desde debajo de la puerta. Me levanté despacio y lo recogí. Era un papel doblado. Dentro había unas palabras escritas a mano, con una letra desordenada, temblorosa, irregular. Decía que alguien me estaba observando desde algún lugar dentro del hotel. Sentí cómo el corazón comenzaba a golpearme con fuerza en el pecho, porque no tenía idea de quién podía haber escrito eso. No había escuchado pasos después de que el papel apareciera, y el pasillo había estado completamente muerto, sin un solo ruido. Me quedé en medio de la habitación sin saber si abrir la puerta o quedarme encerrado. Al final, decidí poner la cadena y sentarme en la cama con la espalda contra la pared, como si así pudiera ver todo lo que había frente a mí. Dejé la lámpara encendida para que la habitación no estuviera tan oscura. Ya estaba demasiado despierto como para volver a dormir. Pasarían unos 20 minutos cuando escuché de nuevo el sonido de algo deslizándose. Clavé la mirada en la parte inferior de la puerta, esperando a ver qué pasaba. Otro pequeño papel se fue metiendo lentamente por la rendija, como si alguien lo empujara con la punta de un dedo con una paciencia enfermiza. Me acerqué, lo recogí y lo abrí con las manos heladas. La segunda nota era aún más perturbadora. Decía que esa persona había estado dentro de mi habitación más temprano, durante el día, antes de que yo llegara, y que le gustaba mirar dormir a la gente en ese hotel. La letra se veía más temblorosa que en la primera nota, como si la mano que la había escrito se moviera sin control. Un oleaje de miedo me cruzó el pecho de lado a lado. La idea de que alguien hubiera estado dentro de mi habitación no era algo que pudiera ignorar tan fácilmente. Miré alrededor, aunque sabía que no había nadie allí en ese momento. Aún así, revisé debajo de la cama, dentro del armario, detrás de la cortina de la ducha, aún sabiendo que estaba todo vacío. Necesitaba comprobarlo con mis propios ojos. Cuando terminé, volví a sentarme en la cama, intentando decidir si llamar o no a la recepción. Pero ya pasaban de las 2 de la madrugada y empecé a sentir una paranoia incómoda. ¿Y si la persona que dejaba las notas trabajaba en el hotel? La letra tan rara, tan temblorosa, me hacía pensar en alguien mayor o en alguien mentalmente inestable. Intenté calmarme diciéndome que podría ser una broma pesada, pero se sentía demasiado personal, demasiado dirigida a mí. Me quedé quieto otro buen rato, escuchando cualquier sonido. Cada pequeño ruido me hacía tensar los músculos hasta el clic del aire acondicionado o el golpeteo lejano de las tuberías. Todo me hacía dar un pequeño salto. Me prometí que, si llegaba una tercera nota, bajaría directamente a recepción. No esperaría más.
Mantuve los ojos fijos en la puerta, obligándome a respirar despacio. Después de un largo silencio, empecé a relajarme un poco, y en ese momento llegó la tercera nota. El sonido de deslizamiento fue aún más lento, más deliberado, como si la persona quisiera que lo escuchara. Me levanté, con las piernas tensas, y me acerqué a la puerta. El papel se detuvo justo debajo, lo tomé y lo abrí. La tercera nota decía algo completamente distinto a las otras dos. Decía que esa persona ya estaba otra vez dentro de la habitación conmigo. Me quedé mirando esas palabras mucho rato, con la mente en blanco. Volví a echar un vistazo alrededor, más despacio, girando sobre mí mismo, como si en cualquier momento fuera a encontrar a alguien parado en un rincón o detrás de las cortinas. Apenas podía respirar con normalidad. La sensación de que alguien pudiera estar escondido dentro del cuarto me apretaba el pecho como una mano. Cogí mi bolso de golpe y decidí salir de allí de inmediato. Me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. El pasillo estaba vacío. Quité la cadena, abrí de un tirón y salí apresurado, cerrando la puerta con fuerza detrás de mí. Empecé a recorrer el pasillo prácticamente corriendo, intentando no hacer demasiado ruido, pero deseando poner la mayor distancia posible entre esa habitación y yo. Cuando llegué a las escaleras, miré hacia atrás una sola vez, y al fondo del pasillo, cerca de la última habitación, me pareció ver una sombra que se movía detrás de la esquina, como si alguien se hubiera retirado rápidamente para quedar fuera de mi vista. Bajé casi tropezando por las escaleras hasta la recepción, donde ahora había otro empleado. Estaba medio dormido, pero cuando le conté lo que había pasado, su expresión cambió a una confusión total. Me dijo que en mi piso solo había 3 huéspedes más y que ninguno de ellos había estado caminando por allí. Me ofreció cambiarme de habitación o hacerme el check-out antes de tiempo. Elegí irme de inmediato y manejar hasta otro hotel, aunque ya pasaban de las 3 de la mañana. Antes de salir, le pedí que revisara mi habitación para ver si alguna ventana estaba abierta o si algo se veía fuera de lugar. Él subió conmigo usando una llave maestra y entramos. La habitación parecía normal, como si nada hubiera sucedido, pero la cerradura de la ventana estaba rota y se notaba que el daño era reciente. El empleado se puso nervioso y dijo que quizá alguien había entrado desde afuera en algún momento. Tomé mi bolso en cuanto terminó de hablar y salí casi sin despedirme. Conduje hasta otro hotel, a unos 20 minutos de ahí, y apenas pude dormir. A la mañana siguiente llamé al hotel original para saber si habían encontrado algo más. Me dijeron que no había salido nada raro, que las cámaras no mostraban a nadie cerca de mi habitación, que ningún huésped se había quejado de nada. Lo pintaban todo como un malentendido extraño y nada más, pero yo no me lo creí. Tengo la sensación de que me ocultaban algo. Sigo recordando esa sensación asfixiante de que alguien estaba justo al otro lado de la puerta, mirándome, y lo peor es que no puedo dejar de pensar en la tercera nota, en esa frase de que la persona estaba otra vez dentro de la habitación conmigo. Esa parte no tiene sentido, y durante un tiempo me hizo pensar si tal vez todo había sido una broma pesada. Pero la cerradura rota de la ventana decía otra cosa. Revisé cada rincón. No había nadie. El pestillo roto me hizo pensar que esa persona podía haber estado entrando y saliendo desde antes de que yo notara cualquier cosa. Nunca volví a acercarme a ese hotel. A veces crees que una mala noche en un hotel es solo una anécdota incómoda, hasta que escuchas lo que le pasó a otros viajeros. Si todavía te atreves a seguir escuchando, la siguiente historia quizá te haga mirar 2 veces la puerta de tu habitación la próxima vez que duermas fuera de casa. Me quedé en un hotel en Virginia durante un viaje largo para visitar a mi familia, porque estaba demasiado cansado como para seguir manejando. Era casi medianoche y el lugar se veía sencillo, básico, pero aparentemente limpio. En el estacionamiento solo había unos pocos autos y la mayor parte del edificio estaba a oscuras, como si casi nadie se estuviera hospedando allí. Cuando entré al lobby, el hombre de recepción apenas levantó la vista.
Me dio la llave sin demasiadas palabras y subí al tercer piso. Las luces del pasillo estaban medio apagadas y, mientras caminaba, vi que casi todas las puertas tenían un letrero de no molestar colgando del pomo, como si nadie quisiera que lo interrumpieran por nada del mundo. Era claramente el tipo de hotel al que la gente va solo por necesidad, no por gusto. Mi habitación estaba al final del pasillo. Al abrir la puerta, el cuarto se veía aceptable, pero había algo descuidado en el ambiente. La lámpara junto a la cama estaba ligeramente inclinada, uno de los cajones de la cómoda estaba entreabierto y la colcha tenía una arruga extraña en una esquina, como si alguien se hubiera sentado allí poco antes. Parecía como si el personal de limpieza hubiera hecho el trabajo con prisas o sencillamente no le importara. Dejé mi bolsa en la silla, encendí la televisión y me preparé para dormir. Me metí en la cama, pero no conseguía relajarme del todo. Cada vez que cerraba los ojos, pensaba en lo desordenado que se veía el cuarto cuando entré. Cuanto más lo pensaba, más raro me parecía. Recordé que el hombre de recepción ni siquiera mencionó al personal de limpieza y que todo el hotel se sentía demasiado vacío, demasiado callado. Aún así, me obligué a ignorarlo y, al cabo de un rato, me quedé dormido. No sé cuánto tiempo pasó, pero desperté con el sonido de la perilla de la puerta girando muy despacio. Era tan tenue que al principio pensé que sería el aire acondicionado o algún ruido mínimo del edificio, pero luego la perilla hizo un pequeño clic, como cuando alguien prueba una cerradura con cuidado para no despertar a quien está dentro. Me quedé mirando la puerta, sin moverme. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por el resplandor azulado del televisor que había dejado encendido sin darme cuenta. Podía ver la sombra de la perilla moviéndose apenas. Alguien estaba afuera, intentando abrirla. Después de unos segundos el movimiento se detuvo. Esperé, tensando los músculos, tratando de detectar cualquier otro sonido. Entonces escuché algo distinto, una especie de roce metálico en la cerradura, como si alguien estuviera introduciendo una llave muy despacio. Eso no tenía sentido, porque nadie debería tener una llave de mi habitación aparte del personal. La llave giró dentro de la cerradura, lo pude oír claramente, pero la puerta nunca se abrió. A través de la rendija apareció un hilo de luz del pasillo. La puerta se empujó una vez, suavemente, y luego se detuvo. No hubo voz, ni pasos, nada. Después, la puerta se cerró otra vez con una suavidad inquietante, como si la persona al otro lado se hubiera marchado con calma. Me quedé despierto casi una hora, escuchando por si regresaba. Como no se volvió a oír nada, me convencí de que quizá había sido un empleado que se había equivocado de habitación y al darse cuenta se había ido. Me levanté, aseguré de nuevo la cerradura y volví a la cama. El cansancio pudo más y terminé durmiéndome otra vez. Recuerdo bien la siguiente vez que desperté, porque miré el reloj. Eran las 2:15 de la madrugada. Me despertó algo que, al principio, ni siquiera supe identificar. Solo sé que escuché un roce suave dentro de la habitación, como un susurro de tela o de plástico en la oscuridad, y supe, con un golpe frío de certeza, que había alguien dentro conmigo. Me daba miedo incorporarme, pero lo hice. En cuanto me senté, el ruido se detuvo. En la penumbra distinguí apenas una silueta, una figura oscura inclinada sobre mi bolsa, en la esquina de la habitación. Era solo un contorno, una sombra gruesa y pesada sobre mis cosas. Dije con la voz temblorosa, casi tartamudeando, «¿Quién está ahí?» Y una voz de hombre, profunda, respondió en la oscuridad, «Es limpieza. Perdón, ya me voy». No pude responder nada. Me quedé paralizado, pero vi claramente cómo esa masa negra se apartaba de mi bolsa, se movía hacia la puerta y luego la puerta se abría y se cerraba. En cuanto el picaporte hizo el clic final, encendí la luz de golpe y corrí hacia la puerta para poner la cadena. Fui directamente a mi bolsa. Estaba revuelta, las cosas fuera de lugar, como si unas manos pesadas hubieran rebuscado dentro con calma. Tuve que respirar hondo varias veces para poder marcar la recepción.
Les dije que alguien con una llave acababa de entrar en mi habitación y había estado hurgando en mis cosas. La persona de recepción me dijo que a esas horas no había ningún miembro del personal de limpieza en el hotel. En ese momento lo único que hice fue meter todas mis pertenencias en la bolsa como pude y bajar a la recepción casi corriendo. Desde allí llamé a la policía y exigí que revisaran las cámaras de seguridad. Cuando llegó la policía, el recepcionista al fin aceptó mostrarles las grabaciones. Y allí se veía claramente un hombre grande, de aspecto intimidante, caminando por los pasillos de forma nerviosa, acercándose a mi puerta varias veces y finalmente entrando en mi habitación con una llave. El hombre de recepción aseguró que esa persona no trabajaba allí, que debía haber robado una llave maestra del hotel. Me devolvieron el dinero de la noche y me fui de inmediato, manejando media hora más hasta que, agotado, terminé durmiendo en mi carro. Esa experiencia arruinó casi por completo mi confianza en los hoteles. A veces me pregunto si podría haber denunciado al hotel por negligencia o por poner en peligro a un huésped, algo por el estilo, pero nunca lo hice. Prefiero intentar bloquearlo en mi mente, aunque cada vez que cierro la puerta de una habitación desconocida, recuerdo esa voz grave en la oscuridad diciendo que era solo limpieza. ¿Crees que ya has escuchado suficiente sobre hoteles para dormir con la luz encendida? Pero hay historias que se repiten en otros pasillos, en otras ciudades, con otros rostros, y todas comparten la misma sensación de que alguien te está observando mientras duermes. Lo que viene ahora puede hacerte dudar de cada ruido que oigas en la noche. Trabajaba turnos nocturnos para una pequeña empresa de reparto, así que en mis días libres solía hacer escapadas de fin de semana, viajes cortos en solitario, solo para salir de la rutina. En una de esas escapadas me quedé en un hotel barato en Nueva Jersey porque estaba cerca de una ruta de senderismo que quería recorrer a la mañana siguiente. El hotel no era horrible, pero tenía ese olor viejo, rancio, mezclado con humedad, y los pasillos estaban demasiado silenciosos, como si todas las habitaciones estuvieran vacías. Hice el check-in a última hora de la tarde y la mujer de la recepción comentó que el personal de limpieza ya había terminado de pasar por todas las habitaciones por esa noche. No le di importancia a ese detalle hasta mucho después, cuando todo se desmoronó. Mi cuarto estaba en el segundo piso y la luz del pasillo parpadeaba justo en el tramo donde estaba mi puerta. Iba tan cansado que no me importó lo inquietante que se veía el lugar. Solo quería comer algo, ducharme y dormir. La habitación parecía limpia a primera vista. Las sábanas estaban perfectamente estiradas, sin una arruga, pero el cojín sobre la silla estaba ligeramente torcido. Lo acomodé sin pensarlo y encendí la pequeña televisión. Después de relajarme un rato y comer algunos snacks, me metí a la ducha. Cuando salí, el espejo del baño estaba empañado y el cuarto se sentía más frío que antes. Lo pasé por alto y me fui a la cama. Había un rincón especialmente oscuro cerca del pequeño armario y sin saber por qué, mi mirada volvía una y otra vez hacia ese punto. Era la clase de sombra que, de reojo, parece tener la forma de una persona. Sabía que allí no había nadie, pero la incomodidad seguía allí, clavada en el estómago. Al final, el sueño me venció, pero me desperté pasada la medianoche por un ruido extraño, suave, como algo deslizándose sobre la alfombra justo en ese rincón. Abrí los ojos lentamente y agucé el oído. La habitación estaba en penumbra. Las cortinas eran delgadas y dejaban pasar un poco de luz del estacionamiento. Pensé que tal vez estaba imaginando cosas, medio dormido. Entonces lo escuché. Una respiración que no era la mía, proveniente del área del armario. Me quedé completamente inmóvil. El miedo me golpeó al instante. La respiración era lenta, pesada, como si alguien estuviera tratando de ser silencioso y no pudiera dominar del todo el aire. Me repetí que debía ser el aire acondicionado, pero la unidad estaba al otro lado de la habitación y hacía un ruido muy diferente. No quería incorporarme porque temía lo que podría ver, pero al final me obligué a hacerlo. Me levanté apoyándome en los codos
y miré hacia el armario. Al principio solo vi el mismo rincón oscuro, pero luego noté algo que me revolvió el estómago. La puerta del armario, que estaba completamente abierta cuando la revisé al llegar, ahora estaba ligeramente cerrada. No del todo, pero lo suficiente para que se notara que alguien la había movido. Me quedé mirando la rendija y tratando de escuchar. La respiración se detuvo en cuanto me incorporé, y eso me aterrorizó aún más, porque significaba que aquello, lo que fuera, se había dado cuenta de que yo estaba despierto. Quería salir corriendo de la habitación, pero estaba clavado en el colchón, paralizado. Después de un minuto de silencio sofocante, me levanté muy despacio y empecé a avanzar hacia la puerta caminando hacia atrás, sin quitarle los ojos de encima al armario. Al alcanzar la perilla, la giré con cuidado y salí al pasillo. Estaba vacío, más silencioso todavía que antes. Sentía el corazón desbocado, el cuerpo pesado, como si me hubieran drenado la fuerza. Bajé a la recepción, pero no había nadie. El teléfono del mostrador sonaba una y otra vez, como si alguien estuviera llamando al hotel, pero nadie contestaba. No sabía si esperar o buscar a alguien por mi cuenta. Lo único que tenía claro era que no quería volver solo a esa habitación. Después de unos minutos, la mujer de la recepción apareció desde una puerta trasera. Tenía cara de sueño, de estar harta del turno. Le dije que alguien estaba en mi cuarto. Me miró confundida y respondió que el personal de limpieza ya se había ido por la noche y que nadie más tenía llaves de las habitaciones aparte de ella y de una señora mayor que trabajaba de camarera de piso y que se había marchado horas antes. Me ofreció subir conmigo para revisar la habitación o cambiarme a otra. Su calma era tal que por un momento empecé a dudar de mí mismo. Le pedí que me acompañara a revisar. Subimos juntos. Yo esperaba encontrar la puerta del armario de nuevo entrecerrada, algo revuelto, cualquier señal. Pero al entrar, todo estaba perfectamente normal. La puerta del armario estaba completamente abierta, el cojín de la silla perfectamente recto, ni un objeto fuera de lugar. La mujer revisó detrás de las cortinas, el baño, debajo de la cama. No encontró nada. Me dijo que quizá había tenido una pesadilla o que me había despertado desorientado. Ese comentario me molestó, pero estaba tan cansado y avergonzado que no discutí. Aún así, pedí cambiarme a otra habitación más adelante en el pasillo. Me dio otra llave y se marchó, dejándome solo. Trasladé mis cosas a la nueva habitación lo más rápido que pude y cerré la puerta con seguro. Revisé cada esquina 2 veces antes de volver a acostarme. Intenté dormir, pero el miedo me mantenía los ojos abiertos. Eran apenas la 1 de la madrugada y la noche parecía eterna. Me quedé tendido, escuchando, esperando cualquier ruido. Después de 1 hora, cuando por fin empezaba a quedarme dormido, escuché algo que me heló por completo. Era el sonido de un carro de limpieza avanzando lentamente por el pasillo. Las ruedas chirriaban, un rechinido prolongado, repetitivo, acercándose poco a poco. El problema era que ya era muy tarde para que hubiera personal de limpieza y la mujer de recepción me había dicho que nadie más estaba trabajando. Me incorporé en la cama y me quedé escuchando. El chirrido se detuvo justo frente a mi nueva puerta. No me moví. Contuve la respiración, intentando captar hasta el más mínimo detalle. Entonces escuché algo peor, la respiración de alguien justo al otro lado de la puerta. Era la misma respiración pesada, lenta, que había oído dentro de la primera habitación. Duró casi 1 minuto completo, 1 minuto en el que yo no fui capaz ni de tragar saliva. Quería correr, llamar a alguien, lo que fuera. Pero mi teléfono estaba sobre el escritorio, al otro lado del cuarto, y estaba demasiado aterrorizado como para cruzar esos pocos pasos. Después empezó un golpeteo suave, pero no como si llamaran con los nudillos. Era más bien como si una palma se apoyara y se deslizara muy despacio sobre la madera, como si esa persona estuviera tanteando la puerta, sintiéndola. Finalmente, la respiración se apagó y el chirrido de las ruedas volvió a sonar mientras el carro se alejaba poco a poco por el pasillo. Esperé unos minutos largos como horas, luego me levanté y miré por la mirilla.
No había nadie. El carro también había desaparecido. Agarré el teléfono, pensé en llamar otra vez a recepción, pero imaginé sus caras, la forma en que me mirarían, y me contuve. Aseguré la puerta con la cadena, empujé una silla contra ella y me quedé despierto, sentado, hasta casi el amanecer. No dejaba de pensar en la primera habitación, en la puerta del armario moviéndose sola, en la respiración que se cortaba justo cuando yo me incorporaba. Al salir el sol, bajé a hacer el check-out. La mujer ya no estaba. En su lugar había un hombre detrás del mostrador. Le conté lo que me había pasado. Me miró raro, con una expresión que no supe leer, y entonces dijo algo que aún hoy me da vueltas en la cabeza. Explicó que el hotel no tenía personal de limpieza nocturno desde hacía una semana, porque la mujer que trabajaba en ese turno había dejado de presentarse de un día para otro. Mientras tanto, él o quien estuviera en recepción debía encargarse de limpiar las habitaciones cuando podía. Sonaba como si hubiera algo más que no quisiera contarme, algo que ocultaba para evitar problemas al hotel. Le pregunté si la empleada desaparecida tenía llaves de las habitaciones. Dijo que sí, que tenía un juego completo. Me fui de inmediato, sin mirar atrás. No he dejado de pensar en cómo la mujer de la noche anterior me aseguró que limpieza ya había pasado por todas las habitaciones cuando nadie había ocupado ese puesto en una semana. No sé si lo inventó para quedar bien, o si realmente creía que la mujer desaparecida seguía haciéndolo. Pero la respiración que escuché en la habitación y en el pasillo era demasiado real. Y el modo en que la puerta del armario se movió sola todavía me revuelve el estómago. Estoy convencido de que alguien había estado escondido en ese cuarto antes de que yo llegara, y que, mientras yo dormía, esa misma presencia seguía merodeando en algún lugar del hotel. Hay hoteles donde el miedo parece ser otro huésped silencioso que se cambia de habitación cuando tú lo haces, y aunque el personal finja que todo está bajo control, hay cosas que no salen en los informes ni en las cámaras de seguridad. La próxima historia viene desde el otro lado del mostrador, contada por alguien que conoce demasiado bien los pasillos vacíos de la noche. Trabajo como auxiliar en un hotel, una mezcla de mantenimiento y limpieza. Mi trabajo consiste sobre todo en ayudar a la recepción, lo que significa arreglar aparatos en las habitaciones y llevarles suministros a los huéspedes. Otra de mis tareas es mantener la piscina limpia y siempre con toallas suficientes, y eso es importante para lo que voy a contar. Esto pasó en el verano de 2023. Mi jefe contrató a una nueva recepcionista para el turno de noche. Por privacidad, la llamaré Brianna. Ella cubría las noches, así que me cambiaron el horario para ayudarla durante ese turno. Era un miércoles, lo que para nuestro hotel significaba una noche muerta. Prácticamente sin check-ins, casi ningún movimiento. Brianna y yo estuvimos charlando buena parte del tiempo, mientras cada uno hacía lo suyo, hasta que me tocó ir a la zona de la piscina. En nuestro hotel, si un huésped quiere usar la piscina, tiene que llenar un formulario con las normas y entonces se le entrega una llave para acceder. A nosotros, los empleados, los gerentes, nos dieron llaves maestras que abren casi cualquier puerta del edificio. Enganché la llave en la cerradura, la giré y la puerta de la piscina se abrió con un clic. Entré. Dentro de la zona de la piscina hay un pequeño cuarto de almacenamiento donde guardamos las toallas, el cloro y otros productos. Abrí ese cuarto y tomé unas cuantas toallas, porque vi que en el estante del área de la piscina quedaban muy pocas. Mientras me agachaba para coger una toalla más, escuché algo caer en el agua. Un chapoteo seco, inesperado. Di un salto del susto y solté las toallas que tenía en las manos. Salí apresurado al área de la piscina y vi uno de los flotadores salvavidas balanceándose en la superficie, todavía moviendo el agua a su alrededor. Fue muy extraño, porque ese flotador no podía haber terminado en el agua por sí solo. Tendría que haber sido lanzado con cierta fuerza. Miré alrededor, pero no había nadie ahí dentro. Estaba solo. El eco del lugar hacía que el silencio fuera aún más pesado. Saqué el flotador del agua, lo volví a colgar en su sitio
y me apresuré a colocar las toallas en el estante antes de irme. Me fui de allí con la piel erizada. Cuando regresé a recepción, le pregunté a Brianna si alguien había pedido la llave de la piscina. Me dijo que no, que nadie había bajado. No le conté lo del flotador. Era nueva y no quería darle la impresión de que era un loco que veía cosas donde no las hay. La noche siguió sin nada raro hasta eso de las 9:30 de la noche. Tomé una hoja de mantenimiento para ver cuál era el problema. El inodoro de la habitación 324 no funcionaba. Subí hasta la 324 y entré con mi llave maestra. Al abrir la puerta, a la derecha estaba el baño. Si pasabas de largo, más al fondo, a la derecha también, estaban las dos camas. Fui directo al baño y levanté la tapa del tanque para revisarlo. No había nadie alojado allí, porque Brianna me había dicho que el huésped llegaría recién el viernes. Mientras ajustaba las válvulas y la pieza del mecanismo del tanque para ver que no funcionaba, sentí de repente cómo la temperatura de la habitación caía en picada. Me quedé quieto, con las manos dentro del tanque, y noté cómo se me erizaban los vellos de los brazos, lentamente. ¿Qué demonios?, pensé, mirando hacia los respiraderos por si hubiera alguna corriente de aire frío. Pero no tenía sentido. Era una noche de verano, una noche cálida, y no había ninguna ventana abierta que justificara ese cambio brusco. En cuanto tuve ese pensamiento, el aire pareció volver a la normalidad. El escalofrío se fue y los vellos se me fueron bajando. Salí del baño y miré el termostato de la habitación. Marcaba 20 grados. Eso me puso aún más nervioso, sobre todo porque no se me había olvidado lo que pasó en la piscina. Solo quería terminar con el inodoro y largarme de ahí. Volví al baño y seguí trabajando. No habría pasado ni un par de minutos cuando escuché el agua del tanque empezar a correr como debía. Solté un suspiro de alivio y observé cómo el nivel subía otra vez. Pero por encima del ruido del agua se escuchó un golpe fuerte, seco, que venía de algún punto de la habitación, afuera del baño. Me quedé helado en el acto, y la misma sensación de frío intenso se apoderó de mí. El corazón me empezó a latir tan rápido que podía sentirlo en la garganta. Puse de nuevo la tapa del tanque con cuidado y salí despacio del baño. Giré la cabeza hacia la derecha, hacia donde estaban las camas, y vi el teléfono de la habitación colgando del cable, balanceándose, como si lo hubieran empujado hace unos segundos. Pero no fue el teléfono lo que acaparó mi atención. En la esquina del cuarto, junto a una de las camas, había una figura muy alta, una persona parada completamente inmóvil. Sentí que el aire se me atascaba en los pulmones. Me quedé clavado en el marco de la puerta del baño, incapaz de dar un paso. No podía distinguir ni un solo rasgo en ese sujeto. Era solo una silueta negra, una sombra compacta en medio de la penumbra, como esos personajes bloqueados en los videojuegos de pelea que solo aparecen como una sombra oscura antes de que los desbloquees. Se mantenía tan inmóvil que ni siquiera escuchaba su respiración, y entonces, juro por lo que sea, lo vi moverse. No sé qué extremidad fue, si un brazo, la cabeza o el torso, pero el contorno se alteró, como si diera un mínimo paso hacia mí o cambiara ligeramente de postura. No me quedé a averiguar. Salí disparado hacia la puerta principal. La abrí tan rápido que por poco me golpeó la cara con ella y la cerré detrás de mí sin mirar atrás. Bajé las escaleras casi corriendo hasta llegar de nuevo al primer piso, donde estaba Brianna en la recepción. Le dije que me iba, que iba a fichar la salida ya. Nos despedimos y salí del hotel con la adrenalina todavía disparada. Durante el camino a casa, mi mente no dejaba de conectar punto por punto lo que había vivido esa noche. El flotador cayendo solo al agua, la bajada repentina de temperatura en la habitación vacía, el golpe, el teléfono balanceándose, la figura alta, completamente negra, en el rincón. Me di cuenta de que no podía llamar persona a lo que había visto allí dentro. Por eso ahora hablo de esa cosa. Lo que fuera,
No se parecía a ningún ser humano que yo conozca, y no pude distinguirle ojos, ni boca, ni piel, nada. Solo un hueco oscuro con forma humana. Me gusta pensar que mi mente me jugó una mala pasada, que tal vez todo fue una combinación de cansancio y sugestionarme solo, pero no tengo manera de saberlo con certeza. Lo único que sé es que nada raro ha vuelto a pasarme desde entonces, y le doy gracias a lo que sea por eso, porque esa fue, sin duda, la noche más aterradora de toda mi vida. Si alguna de estas historias te dejó mirando de reojo a la oscuridad de tu habitación, no estás solo. Si sientes ese ligero escalofrío en la nuca, deja tu like para que más personas se atrevan a escuchar estos relatos. Suscríbete si quieres seguir bajando conmigo por estos pasillos a oscuras y cuéntame en los comentarios si alguna vez has vivido algo parecido o qué habrías hecho tú en el lugar de ellos.